Hay coches que consiguen llamar la atención desde el primer instante y otros que parecen transformarse por completo con unos solos cambios. Lo curioso es que detrás de estas transformaciones no hay grandes fabricantes ni casas oficiales. Hay empresas que han aprendido a reinterpretar los diseños de los mejores coches del mundo. Y entre todas ellas hay una que en muy pocos años se ha hecho un hueco dentro del mundo del aftermarket, donde parecía imposible hacerse un hueco. Una marca que ha cambiado la forma en la que puedes mirar bases como el BMW M3, Toyota Supra o incluso un Porsche 911. Y esa marca se llama Adro. Y esta no es solo la historia de una empresa, es la historia de cómo una nueva forma de entender el diseño consiguió hacerse sitio en el aftermarket moderno. Pero aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo consigue una empresa totalmente desconocida abrirse paso en una industria donde llevan décadas compitiendo los mismos nombres? La respuesta no está únicamente en el carbono, ni en la aerodinámica, ni siquiera está en los coches. Está en la forma que decidieron construir la marca desde el primer día. Adro nació en Corea del Sur, en el año 2020, en un momento que el aftermarket ya parecía estar completamente establecido. Empresas con décadas de experiencia dominaban el mercado, y encontrar un hueco entre ellas parecía prácticamente imposible. Sin embargo, sus fundadores entendieron que todavía existía una oportunidad. No querían competir haciendo los kits más llamativos. Querían crear piezas que parecieran haber sido diseñadas junto al propio coche. Una filosofía basada en el equilibrio, en las proporciones, en la integración, pero sobre todo en el diseño. Desde el principio apostaron por combinar herramientas de desarrollo propios de la industria del automóvil, como el escaneo 3D, el modelado digital y el análisis aerodinámico mediante CFD. Y en algunos de los proyectos más actuales se les hizo la prueba en circuito antes de salir al mercado, con una visión estética muy cuidada. El objetivo no era romper el diseño original, era evolucionarlo. Y esa forma de entender el aftermarket terminó llamando la atención mucho antes de lo que muchos esperaban. Y aunque Adro ya había comenzado a desarrollar bastantes diseños, hubo uno que lo cambió todo. El BMW M3 y M4 de la serie G. Cuando BMW presentó esta generación, muy pocas personas discutían sus prestaciones. La conversación estaba en otro lugar, su frontal. Las nuevas parrillas dividieron por completo a la comunidad. Algunos defendían el nuevo mensaje del diseño. Otros sentían que BMW había roto una parte muy importante de su identidad. Y mientras miles de personas discutían por internet, Adro vio una oportunidad. No por copiar a BMW, ni mucho menos para borrar totalmente su trabajo, sino para responder una pregunta muy concreta. ¿Y si existiera otra forma de interpretar ese frontal? Ese fue el origen de uno de los proyectos más importantes de la marca. En lugar de diseñar unos simples parachoques, desarrollaron un frontal completamente nuevo, con proporciones diferentes, entradas de aire rediseñadas y una nueva interpretación de la doble parrilla que respetaba el lenguaje de BMW, pero buscaba un equilibrio visual distinto. Y lo más interesante es que no intentaron convencer a los que ya estaban satisfechos con el diseño original. Crearon una alternativa para todos aquellos que querían ver el coche como les gustaría que fuese. Y esa decisión cambió por completo la visibilidad de Adro. De repente, la marca empezó a aparecer en vídeos de todo el mundo, en foros, en redes sociales, en eventos y en algunos de los proyectos más conocidos de la comunidad BMW. No era solo un kit de carbono, era una declaración de intenciones. Una forma de demostrar que el aftermarket también podría participar en el diseño de un coche moderno. Y desde ese momento, Adro dejó de ser una empresa emergente y empezó a convertirse en un nombre que la industria del aftermarket comenzó a mirarse con mucha más atención. Pero si hay algo que realmente diferencia a Adro, no es el carbono, es la forma en la que entienden el diseño. Porque durante muchos años, gran parte del aftermarket estuvo muy centrada a hacer cosas que llamaran mucho la atención. Líneas más agresivas,
entradas de aire más grandes, alerones más altos y en muchos casos la prioridad era que el coche pareciera diferente. Adro decidió recorrer otro camino. Antes de fabricar una sola pieza, el coche se escanea digitalmente. Cada superficie se estudia, cada línea se analiza. El objetivo no consiste en añadir elementos porque sí. Consiste en entender el lenguaje del diseño original del vehículo y desarrollar una evolución que parezca natural. Para eso utilizan el modelado CAD, escaneo tridimensional, simulaciones mediante CFD para estudiar el comportamiento del flujo del aire, y un proceso de prototipado que pasa por numerosas revisiones antes de llegar al producto final. Estas metodologías forman parte de la forma de trabajar que la propia marca describe en el desarrollo de sus productos. Ese enfoque cambia completamente la percepción de ver el aftermarket, porque deja de tratarse únicamente de crear accesorios y empieza a parecerse mucho más al trabajo de un estudio de diseño. Y probablemente esa sea una de las razones por qué sus diseños parecen mucho más OEM que aftermarket antiguo. No parecen piezas añadidas después. Da la impresión de que siempre formaron parte del coche. Pero si hay una parte del catálogo de Adro donde realmente puede apreciarse hasta dónde llega su forma de entender el diseño, es en sus proyectos más ambiciosos. No hablamos únicamente de añadir un alerón o un difusor. Hablamos de reinterpretar por completo la presencia de un coche. Uno de los mejores ejemplos es este precioso BMW M4. Un proyecto donde cada pieza parece formar parte de una misma idea. Los pasos de rueda, las nuevas proporciones, la integración del carbono. Todo sigue un mismo lenguaje. La sensación no es la de un coche modificado, es la de un coche que podría haber salido así el primer día de casa. La misma filosofía puede verse en el Toyota Supra, un coche que ya contaba con una personalidad muy marcada y que, aún así, consigue adoptar una presencia completamente distinta sin perder su esencia. Y lo mismo ocurre con el Toyota GR86, un deportivo ligero, equilibrado y con unas líneas muy limpias. Adro no intenta ocultarlas, las potencia, las ensancha, les aporta una nueva dimensión sin romper el equilibrio que caracteriza al coche. Y probablemente ahí sea donde mejor se entiende la filosofía de la marca. No diseña piezas para llamar la atención, diseña coches que parecen haber evolucionado de manera natural. Proyectos donde cada superficie, cada curva, cada detalle forman parte de una misma visión. Y eso, precisamente, es lo que convierte a muchas de sus creaciones en algo más cercano de una obra de diseño que a una simple preparación aftermarket. Pero fabricar productos de calidad nunca garantiza el éxito. La industria del aftermarket está llena de empresas capaces de desarrollar productos de grandísimas calidades. ¿Cómo consiguió Adro hacerse un nombre tan grande en tan poco tiempo? La respuesta está en algo mucho más grande que el producto. Desde el principio entendieron que no bastaba solo con construir piezas bien hechas, también había que construir una marca. Cada lanzamiento, cada sesión de fotos, cada vídeo, cada coche, todo seguía en una misma dirección. Una identidad visual muy cuidada, un lenguaje de diseño muy reconocible y una imagen capaz de transmitir calidad antes de tener el producto en las manos. Eso hizo que sus coches empezaran a aparecer constantemente en redes sociales, en concentraciones, en canales de YouTube. Y poco a poco, el nombre de Adro dejó de asociarse únicamente con un fabricante de piezas. Empezó a relacionarse con una manera concreta de entender el diseño. En una época donde la imagen viaja más rápido que nunca, esa capacidad para construir una marca sólida terminó siendo casi tan importante como fabricar un buen producto. Y probablemente esa sea una de las mayores lecciones que deja Adro. Hoy ya no basta con hacer algo bien. También hay que conseguir que la gente entienda por qué lo haces de una manera diferente. Pero hay otro detalle que ayuda a entender por qué Adro creció tan rápido. Y eso tiene que ver con las personas. Con el paso del tiempo, Adro ha conseguido construir una comunidad alrededor de la marca. Su sede, en California, ha dejado de ser únicamente el lugar donde desarrollan sus proyectos. También se ha convertido en un punto de encuentro para los aficionados. Allí organizan eventos, reuniones, Cars and Coffee, presentaciones de nuevos proyectos y encuentros donde los propietarios y apasionados del automóvil comparten mucho más que un coche. Ese ambiente dice mucho sobre la filosofía de la empresa.
porque una marca puede conseguir producir grandes productos, pero conseguir que la gente quiera formar parte de ella es algo totalmente diferente. Y eso es una cosa que Adro parece haber entendido desde un principio. No se trata solo de vender un kit de carbono, se trata de crear un espacio donde el diseño, la creatividad y la pasión por los coches pueda unirse. Cuando una empresa consigue que sus clientes vuelvan incluso sin tener que comprar nada, significa que han construido algo mucho más valioso que un catálogo. Han construido una comunidad. ¿Eso significa que está cambiando la forma de entender el aftermarket? Porque crear una comunidad y tener esa forma de entender la personalización ha empezado a evolucionar. Cada vez más personas buscan algo distinto, piezas mejor integradas, diseños que respeten las líneas originales, soluciones capaces de mejorar un coche sin hacer que pierda su identidad. Y eso ha cambiado por completo el mercado. Hoy ya no basta con fabricar un alerón grande o un paragolpes llamativo. Las marcas necesitan una filosofía, una dirección, una forma de entender los diseños. Y precisamente ahí es donde Adro consiguió destacar. Y no por tener un catálogo gigante, sino por transmitir una visión coherente en cada uno de sus proyectos. Una visión donde el diseño, la ingeniería y la estética trabajan en la misma dirección. Y probablemente esa sea una de las razones por las que tantas personas reconocen un coche preparado por Adro incluso antes de fijarse en su logotipo. En una industria donde casi todo parece ya estar inventado, todavía siguen apareciendo empresas que consiguen cambiar la conversación. Y no por ser las más grandes, y mucho menos por llevar más tiempo que otras, sino por atreverse a mirar el coche desde una perspectiva diferente. La demostración de que una buena idea, cuando está respaldada por diseño, ingeniería y una visión clara, todavía puede abrirse camino entre nombres con décadas de historia. Y quizá esa sea la parte más inspiradora de todo. Porque este vídeo nunca ha tratado únicamente sobre una empresa de carbono. Ha tratado sobre personas que decidieron hacer las cosas de otra manera. Y sobre quienes entendieron que modificar un coche no consiste en añadir piezas sin sentido. Consiste en respetar su esencia, comprender sus proporciones y saber exactamente qué necesita para convertirse en una visión todavía mejor de sí mismo. Las mejores preparaciones hoy en día ya no son las que más llaman la atención, son las que consiguen parecer que todo está ahí desde el principio. Y esa forma de entender los coches es la que seguirá marcando el futuro del aftermarket. Porque las tendencias cambian, los modelos evolucionan, las marcas aparecen y desaparecen, pero el buen diseño siempre permanece. Si tú también disfrutas descubriendo las historias que hay detrás de los coches, las marcas y las personas que están cambiando a esta industria, este canal es para ti. Nos vemos en el próximo vídeo y bienvenido a Edenium.